enfermo viene por síntomas respiratorios y uno sospecha una enfermedad del sistema respiratorio, tiene que adecuar toda la estructura de la historia clínica a patología pulmonar. Es decir, todo lo que yo pregunte tiene que estar en relación a el sistema pulmonar. La estructura clínica es única. Entonces, ¿cómo hago yo para estructurar el diagnóstico? Tenemos que adecuar nuestra historia clínica a la patología pulmonar. Antenoche terminamos de hablar sobre semiología cardiovascular y lo que hemos hecho en la historia clínica es adecuarla al sistema cardiovascular. Ahora vamos a adecuar nuestra historia clínica al sistema pulmonar. ¿Por dónde creen que vamos a empezar? O sea, ¿de qué elementos yo me valgo para hacer el diagnóstico de una enfermedad pulmonar? ¿Alguien me puede decir? La respiración. ¿Cómo? Por la anamnesis y el examen físico. O sea, uno empieza por la anamnesis, ¿no es verdad? Sí. Vamos a suponer que usted es neumólogo. Llega su paciente, ¿cómo hace el diagnóstico de la enfermedad? ¿Cómo creen que el neumólogo va a orientar la historia clínica para saber si el paciente tiene algún problema de pulmón, del sistema respiratorio? ¿De qué elemento se va a valer? De un examen físico, doctor. O sea que primero hace examen físico. Auscultación. O sea que primero ausculta. Primero los síntomas y signos. Y antes de eso, o sea que usted llega al paciente. O sea, de esa anamnesis que me va a interesar. Es que la anamnesis tiene varias partes. ¿Cuáles son esas partes de la anamnesis? Los datos personales primeramente. La edad. Obvio, ¿acaso a mí no me interesa saber cuántos años tiene el paciente? A ver, si ustedes ya salieron, es decir, usted está elaborando una historia clínica, está en su casa, y alguien le llama, digamos, vamos a suponer que ya usted está en 5º año de medicina, ya pasó semiología, ya pasó medicina interna, pues ya tiene capacidad para hacer un diagnóstico. Y yo le llamo a usted por teléfono con algún síntoma respiratorio. ¿Qué es lo primero que me va a preguntar? El sexo, su nombre. Mi nombre, o sea, que a usted le interesa saber si yo me llamo Juan de los Palotes. La edad y el sexo. Pero obvio, pues la edad, ¿acaso es lo mismo? ¿Acaso las enfermedades son iguales a los 5 años, a los 80 años en el sistema pulmonar? ¿Son las mismas enfermedades que afectan a un niño de 5 años, a una paciente de 80 años? No. Por supuesto, pues, cuando está ingresando un paciente al consultorio del médico, vamos a suponer en un consultorio, entra el paciente, se sienta en la silla, empieza el médico a hacer la anamnesis, está sentado el enfermo, está echado, ya él tiene una idea sin que le pregunte los síntomas, ya él por la edad y por el sexo ya tiene una idea qué enfermedad puede tener el enfermo. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Está bien, doctor.
Jóvenes, si no se meten a la cabeza que la edad y el sexo son los principales factores demográficos que lo orientan al médico a hacer diagnóstico, se van a aplazar en semiología. Es lo primero que uno toma en cuenta, la edad y el sexo. Porque hay enfermedades propias de cada edad. Hay enfermedades del corazón, hay enfermedades de los pulmones, hay enfermedades del cerebro, hay enfermedades del sistema gastroenterológico, del sistema urológico propias de cada edad. Eso hemos hablado ya en semiología cardiovascular, ¿no es verdad? ¿Qué enfermedades son las que afectan a los recién nacidos en relación al sistema cardiovascular? Las cardiopatías congénitas. Ya. ¿Y qué enfermedades son las más frecuentes en recién nacidos en relación a al sistema pulmonar? ¿Ven? Ahí viene la... Neumonía. ¿Cómo neumonía? Cianosis. La CBI, la CDE y la conducto arterioso persistente. Eso es cardiología. Estamos hablando de respiratorio. Entonces, yo al registrar a mi enfermo en la filiación, nombre, edad, sexo, estado civil y más cosas, procedencia, ocupación, eso tengo que orientarlo al sistema pulmonar. Entonces, ¿qué enfermedades pulmonares son las más frecuentes en el recién nacido? ¿O no hay enfermedades pulmonares en los recién nacidos? Contesten. O antes de los 5 años, a ver, ustedes cuando estaban menos de 5 años, ¿de qué los llevó su madre al médico? Bronquitis, puede ser neumonía. O ustedes son de piedra, de fierro, para que no se hayan enfermado. ¿De qué pues lo llevaron? Pregúntenle a su madre, a su padre, ¿de qué lo llevaron a ustedes cuando estaban andando descalzo, cuando estaban ahí jugando en la tierra? ¿De qué se enfermaban del sistema respiratorio? ¿Por qué lo llevaban al médico? Crisis asmática. Correcto, pues resfrío, gripe, crisis asmática. ¿Y en los recién nacidos? ¿Qué enfermedades pulmonares o del sistema respiratorio hay en los recién nacidos? Porque... En recién nacido, por ejemplo, si son prematuros, el síndrome de distrés respiratorio por déficit de surfactante. Exactamente, eso se llama enfermedad de la membrana hialina. Si un recién nacido nace cianótico, puede ser un problema cardiovascular, pero puede ser un problema respiratorio. Ahora nos vamos a dedicar solamente al sistema respiratorio. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, un niño, un recién nacido que nace cianótico, que nace con dificultad para respirar, lo primero que piensa el médico, no voy a pensar en neumonía. ¿Acaso voy a pensar en resfrío, en gripe, en recién nacido? Si recién está naciendo. Entonces, enfermedad de la membrana hialina. Ustedes tienen que ir a leerme para mañana viernes. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es el surfactante? Tienen que leerme todo el sistema pulmonar, desde la nariz hasta los pulmones, hasta los alvéolos. Todo el sistema respiratorio, anatomía tienen que revisar. Anatomía y fisiología. Entonces, de acuerdo a la edad, yo voy orientando mi diagnóstico. En niños menores de 5 años, ¿cuáles son las principales enfermedades que afectan a los niños menores de 5 años? Por Dios. Resfrío. Doctor, sería la faringoamigdalitis, una bronquitis. Todas las infecciones de vías respiratorias altas.
resfrío, gripe, bronquitis. Pero ¿qué es lo que mata de esas enfermedades? Neumonías, pues jóvenes, neumonía. ¿Y por qué ha disminuido las neumonías? La principal causa de mortalidad infantil antes de los 5 años eran las diarreas y las neumonías. Pero ya se ha superado harto las diarreas y las neumonías. ¿Por qué? Por la aplicación de la vacuna, doctor, antes de los 5 años. Obviamente, porque ahora se vacuna contra la principal causa de la diarrea infantil. ¿Cuál es la principal causa de diarrea infantil? La diarrea causada por el virus de rotavirus. Correcto, el rotavirus. Hay vacuna contra el rotavirus. Ustedes cuando han nacido, peor yo, cuando he nacido hace 100 años, no había vacuna contra el rotavirus. Por eso es que la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años antes eran las diarreas, porque eran de origen viral. Se morían los niños. ¿Y por qué han mejorado las neumonías? Por la vacuna de la antineumocócica. ¿Cómo viene la vacuna antineumocócica? A partir de los 2 meses de edad viene intramuscular. ¿Cómo se aplica? O sea, ¿cómo apellidás vos? Castillo Delgadillo Juan. Juan Castillo Delgadillo. Sí. Ya, ¿cómo se aplica la vacuna de la neumonía? De la neumonía se administra intramuscular a los niños a partir de los 2 meses de edad, a los 4 y a los 6 meses. 3 dosis, ¿verdad? 3 dosis. ¿Cómo se llama esa vacuna? La antineumocócica. ¿Cómo se llama? Pero, claro, es antineumocócica para el neumococo, pero ¿cómo se llama la vacuna? La pentavalente, doctor. Pentavalente. ¿Por qué se llama pentavalente? Cubre 5 enfermedades. ¿Cuáles son? La coqueluche, la hepatitis, neumonía. Hepatitis, no. No, perdón, Difteria y tétano, doctor. Más A ver, complementado. a ustedes, igual que a mí, nos han colocado en niños la triple, ¿no ves? Difteria, tétanos y coqueluche. Y hace algunos años a esas 3 le agregaron una vacuna más que protege al mismo tiempo 2 enfermedades y por eso se llama pentavalente. Que tienen que recibir los niños 3 dosis y un refuerzo, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el microbio que mataba por qué se llama pentavalente? ¿Cuáles son las otras 2 enfermedades que previene la pentavalente? Difteria, tétano y coqueluche. ¿Cuál es la otra? Neumonía. Neumonía por... No, sería meningitis, doctor. Meningitis. Miércoles, oye, me preocupa que ustedes no saben ni el PAI. Ustedes tienen que conocer al dedillo las vacunas del programa del PAI en los niños. Claro, de aquí 2 años creo que van a llevar pediatría, ¿no? Pero eso uno lo lleva a su hermanito, a su sobrino, los carnets de salud infantil hay. ¿Y qué microbio es el que producía la meningitis en los niños? ¡Qué barbaridad! Miércoles. Doctor, ¿sería la beta hemolítico del grupo A? No, nada que ver. Poliomielitis. Meningococo. Estreptococo, neumonía. No, estamos hablando en relación a enfermedades pulmonares. Estoy tocando este tema porque la pregunta viene por el hecho de que antes la mayor causa de muerte, la mayor mortalidad en los niños menores de 5 años eran 2 enfermedades, diarreas y neumonías. Entonces, ¿cómo se disminuyó la diarrea? Mejorando, digamos,
mejorando la higiene y más cosas, pero sobre todo por la aplicación de la vacuna antirrotavírica. Y en las neumonías, ¿cómo se mejoró? Porque se empezó a aplicar la vacuna que decía su compañero antineumocócica. Esa es una sola vacuna que se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Pero también dentro de la pentavalente, la antineumocócica, ¿qué es lo que contiene? El Diplococcus pneumoniae, ¿no, verdad? El Streptococcus pneumoniae, porque es el microbio más frecuente que causa neumonía. Pero dentro de la pentavalente, se llama penta porque esa vacuna previene 5 enfermedades, ¿no? La difteria, tétano, coqueluche, y la pregunta es, ¿cómo se llama el microbio que causa? ¿Cuáles son esas 2 otras enfermedades dentro de la pentavalente? Porque estamos hablando de 3, nomás faltan 2. Meningitis por IP sería esto. ¿Qué? Meningitis por IP. ¿Por qué? Son, doctores, difteria, tétano, coqueluche, hepatitis B, meningitis y las neumonías y meningitis por IP. Hay alguien por ahí despacito que dice IP y está correcto, solo que como está leyendo los titulares nomás y no le ha dado tiempo para revisar el mataburro, porque me imagino que ahorita ustedes están revisando el mataburro en el celular o en el libro y más cosas. Haemophilus, ¿ves? Se ve que nunca has escuchado hablar de ese microbio. Haemophilus tipo B. Haemophilus influenza tipo B. Así se describe, se lee. Haemophilus. Se escribe Haemophilus, ¿no ves? Influenza tipo B, porque es la cepa más frecuente, la especie más frecuente, porque hay B, C, D, F. Entonces, este Haemophilus influenza se demostró que era el microbio que con mayor frecuencia producía. ¿Qué producía? Meningitis y ¿qué más? Cuadros neumónicos, que contiene una cepa de Haemophilus influenza tipo B, que van a tener que ir a leerlo porque voy a hablar mucho de este microbio, porque es muy frecuente de infecciones respiratorias. Entonces, con la pentavalente se disminuyó bastante. El Haemophilus influenza producía las famosas laringitis agudas que eran graves, o epiglotitis graves, era el crup laringio que se llama. Esto los mataba a los niños. Yo en mi experiencia, cuando hice mi provincia, tuve una amarga experiencia con un niño de 7 años que se me murió por una laringotraqueobronquitis aguda, gravísimo. Produce una epiglotitis aguda y lo mata al niño, no puede respirar, y si uno no le hace una traqueostomía, inmediatamente se muere el niño. Y eso me pasó, lo vi morirse a un niño, no sabía qué hacer con el niño, estaba en provincia. Entonces, eso es lo que ha impactado positivamente en la disminución de las neumonías, de las infecciones respiratorias graves, en la mortalidad infantil, porque hay la pentavalente y hay la vacuna antineumocócica. Pero la vacuna antineumocócica que dice su compañero, que se aplica a los 2, a los 4, a los 6 meses, es del Diplococcus pneumoniae. ¿Cómo se llama esa vacuna? Es una antineumocócica, obviamente, pero ¿cómo se llama la vacuna? El Prevenar 13 o Prevenar 7. Y en los adultos hay una vacuna antineumocócica que se llama la Neumo 23, esa es la vacuna, Neumo 23, así como escuchan. En cambio, en los niños no le dan Neumo 23 porque es más para adultos. Es la Prevenar 13, así se llama, Prevenar 13. Prevenar es un laboratorio francés que lo produce.
La mayor parte de las vacunas son producidas por el Instituto Pasteur de Francia. Son los expertos en vacunas. Entonces, en niños menores de 5 años, las enfermedades que prevalecen son, en recién nacidos, la enfermedad de la membrana hialina, ¿no ven? Resfrío, gripe, bronquitis, traqueobronquitis, influenza, por eso hay que vacunarse, ¿no ven? Neumonías, son enfermedades propias. Bueno, los adultos también podemos tener resfrío, gripe, ¿no es verdad? Pero en los extremos de la vida son más frecuentes. A partir de los 5 años a 10 años siguen siendo las enfermedades virales las más frecuentes. Pero ya pueden venir las faringoamigdalitis por Streptococcus beta hemolítico, el grupo A, ¿no es verdad? Empieza el problema de las crisis asmáticas. En los jóvenes, neumonías, tuberculosis, ¿no ven? En pacientes más mayores de 40 adelante, si son fumadores, viene la EPOC, ¿no ven? La tuberculosis, el derrame pleural. Luego vienen las enfermedades como por ejemplo asociadas al consumo de tabaco, las bronquiectasias, el cáncer de pulmón. Entonces, jóvenes, el primer elemento que nos orienta a la enfermedad es la edad. Por ahí empieza uno está entrando mi paciente a la consulta y yo tengo ya una impresión cuántos años tiene. 20 años, 30 años, 50 años, un paciente geronte, viene acompañado, viene con su bastón. Entonces, si me lo están trayendo por un problema, porque supuestamente está preocupado de que tenga un problema del corazón, ya yo por la edad tengo que imaginarme qué enfermedad puede tener, sin preguntarle aún. Ya cuando se sienta, cuando se echa, cuando hago la anamnesis, edad, sexo, procedencia, ¿no es verdad? ¿Dónde nació? ¿Se dan cuenta? Y después recién empiezo a preguntar lo que voy a hablar ahorita. Recién empiezo a preguntarle por qué está viniendo a la consulta, pero ya yo tengo una impresión de verlo por el sexo y por la edad. ¿Qué puede tener? Lo propio va a ser un urólogo. El urólogo la estructura de la historia clínica es la misma. Anamnesia, examen físico y más cosas, ¿no? Cuando él va a examinar, se va a dedicar más al sistema urogenital. El neumólogo se va a dedicar a examinar tórax, pulmones. El cardiólogo al sistema cardiovascular. El neurólogo a la cabeza. Pero la estructura de la historia clínica es la misma, no va a cambiar. Al neurólogo le va a interesar porque hay enfermedades igual propias de cada edad, de cada grupo etario. ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí, ¿Y entonces por qué son tan lerdos que no responden? Voy a ponerle una ampolla de acelerina a todos, intramuscular, de efecto prolongado. Porque si no, caramba, que son lerdos para contestar. Síntomas y signos respiratorios. Factores de riesgo. O sea, si el paciente viene pensando que tiene un problema pulmonar, ¿qué es lo que yo voy a buscar aparte de la edad, el sexo, la ocupación y más cosas? ¿Qué factor de riesgo para enfermedad pulmonar tiene? Cuando hemos avanzado en semiología cardiovascular, yo he preguntado, es decir, a mí me interesa el enfermo, ¿qué factor de riesgo para enfermarse el corazón tiene? ¿Tiene presión alta? ¿Tiene diabetes? ¿Es fumador? ¿Es sedentario? ¿Lo ven? Entonces, acá hay factores de riesgo para enfermedad respiratoria. Y encabeza la lista el tabaco. El tabaco genera enfermedades, muchas enfermedades a los pulmones. ¿No es verdad? Predispone al cáncer, es el principal factor de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para la fibrosis pulmonar. Yo tengo que conocer
¿Qué factor ambiental o laboral tiene relación con alguna enfermedad de mi enfermo? A ver, ¿cuáles son los factores ambientales y laborales que se relacionan a enfermedades pulmonares? ¿Cómo voy a orientar ahí? O sea, ¿qué voy a preguntar a mi enfermo? ¿Podría ser el lugar donde vive? Esto va con ocupación, ¿no? Trabajo. Doctor, si el paciente, si la persona está trabajando, si es minero, si es panadero, o sea, ver la fuente laboral en la que él tiene mucha más exposición a humo o gases. Exacto, o sea, pero en concreto, a ver, en concreto, ¿qué profesiones, qué ocupaciones están relacionadas? Los mineros, correcto, pero aquí estamos hablando de Santa Cruz, no hay minería, eso es en Potosí nomás, por allá por el Albañil, doctor. Los albañiles. Personas que trabajan en el ingenio, doctor. Exacto, un pobre señor que trabaja ahí en los ingenios. ¿A qué está expuesto el que trabaja en el ingenio? Al humo y al olín. No es el que trabaja ahí de secretario ni de secretaria del jefe, digamos, ¿no? No me estoy refiriendo a ese, sino al mismo trabajador, al que trabaja, o sea, al que agarra la caña, la mete al molino, o sea, a eso me estoy refiriendo. ¿Qué enfermedades conocen? Entonces yo tengo que ver la ocupación. Tengo que preguntarle a mi enfermo la ocupación. ¿Qué ocupación tiene? Para ver si tiene relación. Hay albañiles que trabajan con unas máquinas, ¿no ves? Que se llaman las amoladoras, ¿no? ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta? Y eso despega un polvillo. Ese polvillo es sumamente dañino para los pulmones jóvenes. ¿No ven? Entonces, hay enfermedades ambientales y laborales que predisponen a nuestros enfermos a sufrir enfermedades pulmonares. Hay un grupo de enfermedades que los invito a leer, se llaman las neumoconiosis. Son enfermedades producidas por polvos. Estos polvos pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Lo ven? Por ejemplo, la silicosis que decía su compañero. O sea, neumoconiosis es un término genérico que significa una infección pulmonar por efecto de polvos. Estos polvos, repito, pueden ser de origen orgánico o de origen inorgánico. Hay infecciones que en el pasado, es decir, yo tengo un enfermo de 40 años que viene con sospecha de una enfermedad pulmonar, yo tengo que preguntar y mirar hacia atrás qué infecciones tuvo. Hay enfermos que enfermaron de tuberculosis a los 20 años y quedaron con secuelas. ¿No ven? Entonces, infecciones pasadas a mí me interesan. Las alergias. Hay enfermedades del sistema respiratorio que están relacionadas al polvo de la alfombra, al polvo en sí, al polvo, las rinitis alérgicas. Entonces, yo tengo que, en la anamnesis, tengo que estudiar bien desde este punto de vista de la ocupación, de los antecedentes, tengo que mirar hacia atrás. Por lo tanto, hay infecciones que dejan secuelas, virus respiratorios, el bacilo de Koch, ¿verdad? Un enfermo que venga de 60 años con historia de tos, yo tengo que preguntar si él se enfermó de tuberculosis antes, porque un porcentaje de enfermos se muere, otro porcentaje de enfermos se cura cuando hace un tratamiento completo de tuberculosis, pero hay otro porcentaje de enfermos, hay otro contingente de enfermos que cura pero con secuelas y queda con tos para siempre. Entonces hay que mirar hacia atrás, hay que averiguar la ocupación, la procedencia, el trabajo en sí, de qué trabaja el paciente para poder orientar el diagnóstico de la enfermedad pulmonar.
El tabaco está relacionado con enfermedades no neoplásicas, ¿no es verdad? Bronquitis crónica, enfisema, que engloba lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto está aquí porque el tabaco también está relacionado a la aterosclerosis, pero no es el tema de hoy, porque el tabaco ahorita nos interesa en relación a los pulmones, pero el tabaco, el consumo de tabaco, ustedes tienen que averiguarlo, tienen que investigarlo en el paciente, cuánto tiempo ha fumado y cuántos cigarrillos al día. Es importante que usted sepa cómo puede estimar si el paciente es dependiente del consumo de tabaco. Hay un score que se utiliza para valorar si el paciente es dependiente del consumo de tabaco, si es un adicto al tabaco. Como dice acá, es el principal agente etiológico evitable de cáncer. Ustedes saben que el tabaco produce cáncer de vía aérea y digestiva desde los labios al colon. Hay cáncer de labios, jóvenes, ¿ah? Hay cáncer de labios, hay cáncer de colon. El cáncer broncogénico. Hay varios tipos de cáncer pulmonar. Cuando uno habla de cáncer pulmonar no es tan exacto porque hay un cáncer que se origina en los bronquios, pero hay un cáncer que se origina en la pleura, ¿verdad? A eso se llama mesotelioma, que vamos a ver posteriormente. Hay cáncer en la vejiga urinaria, leucemia, hay una infinidad, es decir, todos los órganos del cuerpo humano pueden ser afectos de cáncer por el consumo de tabaco. Por lo tanto, a mí me interesa mucho el consumo de tabaco, investigar si mi paciente consume tabaco cuando hago la anamnesis. Fíjense que hay muchos síntomas respiratorios: tos, disnea, expectoración, hemoptisis, estridor, dolor torácico, dinofagia, disfonía, hipo. Caramba, ¿acaso el hipo es un signo respiratorio? Sí, señores. El hipo es un síntoma respiratorio. Signos. Esto yo los busco. Estos síntomas me los dice el enfermo, lo acusa el paciente. Estos los tengo que buscar. Para esto no hay mucho esfuerzo del médico, porque el paciente viene acusando los síntomas. Estos son los que necesito yo buscarlos. Para eso ¿qué utilizo para buscar signos? Los métodos de exploración semiológica. Los métodos de exploración semiológica: inspección, palpación, percusión, oculación y maniobras. ¿Cómo se llama la rama de la semiología que nos enseña a explorar a nuestros enfermos? La semiotecnia. La semiotecnia. Entonces yo tengo que utilizar una semiotecnia. Ya hemos visto cómo es la semiotécnica para ocultar el soplo de estenosis mitral. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esas son las maniobras. Las maniobras. O sea, la semiotecnia no es solamente la inspección, palpación, percusión, ocultación. Hay maniobras también. Entonces los signos: cianosis, aleteo nasal, polimnia, taquimnia, respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Kussmaul, adenopatía cervical, tiraje subcostal, ronquido, frote pleural. Fíjense que todo esto lo vamos a ir desarrollando. Entonces vamos a empezar con los síntomas. No sé por qué se me vino esto aquí, porque primero es tos. La tos, ¿cuál es el concepto que tiene la madre de un niño, o cuál es el concepto que tiene la persona generalmente, la gente? ¿Qué concepto tiene de tos la gente? ¿Qué concepto creen que tiene la gente de la tos? Jóvenes. Pasa el frío, algo así. ¿Cómo?
Qué barbaridad. Ustedes parecen extraterrestres. Parece que no vivieran en un mundo real. Cuando lo escuchan toser puede pensar, digamos, que está enfermo o algo. ¿Cómo? ¿Qué frío? ¿Estás resfriado? Cuando alguien tose en la familia, ¿qué le impresiona al entorno familiar, al padre, a la madre? Si el niño tose, ¿qué le impresiona? ¿Qué percepción tiene la gente de la tos? Que puede contagiar a otra persona Puede ser, ¿no? a través de los esputos. O sea, tos como síntoma respiratorio me estoy refiriendo. O sea, la gente cree que si no hay tos, no está enfermo. La gente cree que a toda tos hay que anularla, hay que darle un antitusivo para controlarla. La gente cree que mientras más tose es más grave. ¿Creen ustedes que eso es correcto? ¿Ah? Seguro que a ustedes les ha pasado igual, ¿no? ¿Verdad? Mientras más tose, uno se asusta. Puede tener tuberculosis, puede tener cáncer. O sea, mientras más tose, uno cree que está más grave. Y es al revés. ¿Por qué? ¿Cómo se clasifican las infecciones de las vías respiratorias? Altas y bajas. Cuando ustedes cuando hagan su provincia, es decir, cuando hagan el servicio de salud rural obligatorio, van a ir a un centro de salud, ¿no es verdad? Y allá los médicos, los pediatras, clasifican las infecciones de vías respiratorias. Infección de vías respiratorias alta, infección de vías respiratorias bajas. ¿Cuáles son las más peligrosas? Las de vías respiratorias bajas. ¿Y cuáles son esas infecciones? Y a partir de dónde se llama baja y a partir de dónde se llama alta. Miércoles, estoy hablando de un síntoma tan frecuente y ustedes como que estuviera hablando de un signo raro que nunca hubieran tenido, caramba. Qué increíble. ¿A partir de dónde se habla de infecciones respiratorias altas o respiratorias bajas? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿por qué los semiólogos han dividido así las infecciones respiratorias? Doctor, puede ser el tiempo, bueno, de la paciente está expuesto, digamos, tosiendo mayor de 15 días, puede ser crónico o mayor de alto. Nada que ver, o sea, nada que ver de la edad de aquí. Dependiendo de dónde afecta, doctor. ¿Cómo es De eso? la laringe para arriba son superiores. Laringe, cavidades nasales, faringe, superiores. Más o menos, ¿cómo te llamas? Rodríguez, Coronado, Estefanía. O sea, hay un reparo anatómico para decir es una infección de vías respiratorias alta y vías respiratorias bajas. ¿Cuál es ese reparo anatómico? Las vías respiratorias altas son de la nariz hasta los bronquios y las bajas ya vendrían a ser la de los pulmones. ¿Cómo te llamas? Jerry Escobar. La carina es el reparo anatómico. ¿Saben qué es la carina? ¿A dónde está la carina? Entre los bronquios, derecho e izquierdo. ¿Dónde se bifurca la tráquea? ¿Dónde se bifurca la tráquea?
¿Por qué les gusta cantinflear? Donde se bifurca la traca y es la carina. De la carina para arriba, vías respiratorias altas. Carina para abajo, vías respiratorias bajas. Entonces, resfrío, gripe, faringitis, faringoamidalitis, traqueitis, son de vías respiratorias altas. Las bronquitis, cuando afectan a los bronquios principales, y las bronquiolitis y las neumonías son de vías respiratorias bajas. Obviamente la bronquitis crónica, bronquitis aguda, el enfisema, la neumonía, la bronquiectasia ya son en vías respiratorias bajas. ¿Por qué estoy preguntándole esto? Resulta que es más frecuente que haya tos cuando la infección es de vías respiratorias altas, porque hay mayores receptores para la tos, para el reflejo de la tos. La tos es un reflejo, ¿no ve? Entonces, quiere decir que una infección de vías respiratorias alta va a producir más tos, porque tiene más receptores, pero es menos grave. Y una infección de vías respiratorias bajas va a producir menos tos, porque hay menos receptores para el reflejo de la tos, pero es más grave. A eso quería llegar cuando les preguntaba qué percepción tiene la gente en relación al reflejo de la tos. Entonces, ¿está claro a lo que quería llegar? Sí, doctor. Sí. Obvio. Sí. Uno puede toser hasta por un simple resfrío. El resfrío, la gripe, ¿no ve? Una faringitis nos hace toser. Y uno tose y tose y tose y tose. No hay relación, no es directa la relación entre tos y gravedad del problema pulmonar. A mayor tos, menos gravedad, pero eso entre comillas, ¿eh? Porque yo puedo ser un fumador crónico de 70 años. Si toso, eso puede ser un EPOC, puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser un cáncer. Entonces, ha de depender del contexto. Lo cierto es que la tos es un motivo frecuente de consulta. Sumamente frecuente, no solamente en la población infantil, a cualquier edad. Es uno de los síntomas por los cuales mucha gente consulta, no solamente a la atención primaria de salud, a los centros de salud, sino también a la emergencia. Entonces es un reflejo que protege a los pulmones de la acumulación de secreciones y de la entrada de sustancias irritantes y nocivas. Para mañana me van a leer cuáles son los elementos protectores del sistema respiratorio. Expulsión rápida y brusca del aire durante la expiración que se acompaña de un sonido característico. Cuando uno tose hay un aumento de la presión intratorácica, ¿no es verdad? ¿Saben ustedes que uno hasta se puede desmayar? La tos puede alterar el habla. Si yo toso demasiado, puede que en algún momento no pueda ni hablar. Entonces, los estímulos que inducen a toser pueden ser estímulos de índole inflamatoria, mecánica, química o térmica, a nivel de los receptores de la tos. Importante es investigar en mi paciente si la tos es seca o es productiva. Expulsión expiratoria de aire súbita y explosiva que sigue a una inspiración profunda y al cierre de la glotis, del concepto de la tos. Pero desde el punto de vista semiológico, lo que nos interesa, porque estamos llevando semiología, es que cuando yo tengo un enfermo con tos, tengo que averiguar si es tos productiva o es tos seca. La tos seca generalmente es de tipo irritativa, frecuente en afección del tracto respiratorio superior, lesiones extratorácicas, lesiones mediastinales, cuando hay un compromiso de pleura, una pleuritis tuberculosa, el paciente tiene tos seca.
El asma también se asocia a tos seca. Pero cuando la tos es húmeda o productiva, lo que se llama expectoración, ya es más característica de enfermedades de vías respiratorias bajas, broncopulmonares, agudas o crónicas. La anamnesis útil para el diagnóstico, es decir, ¿cómo voy a orientar mi anamnesis cuando un enfermo viene por tos? Un ratito, por favor. Haciendo la anamnesis de un paciente con tos. Si el paciente tiene historia de ser fumador, uno tiene que pensar que el paciente puede estar con bronquitis crónica o enfisema. Pero si además de que tiene historia de que consume tabaco y tiene historia de expectoración hemoptoica, hay que pensar en cáncer. Si esa tos es muy productiva, a lo cual se llama broncorrea, hay que pensar en bronquiectasia. Si tiene sibilancia y obstrucción distal de las vías respiratorias bajas, hay que pensar en asma. Si tiene descarga posterior, es decir, el paciente dice de que nota de que hay una secreción que la traga, es decir, que se agacha y la traga, o en las horas matutinas tiene esa sensación de que hay una descarga hacia vías digestivas, hay que pensar en sinusitis. Hay una enfermedad del sistema gastrointestinal que se llama regurgitación, el RG, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos pacientes tienen historia de tos, de pirosis y de regurgitación. Si el paciente tiene historia de hipertensión arterial y está tomando un IECA, por ejemplo, esto significa inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, el enalapril está asociado a tos. Entonces nunca hay que descuidar porque si la tos es por el IECA, hay que suspender el enalapril. Entonces más o menos así uno tiene que orientar el fenómeno de la tos. Cuando la causa de la tos es asma, tiene algunas características esta tos. Empeora durante la noche, es fundamentalmente seca, no es productiva. Cuando la enfermedad que uno sospecha es EPOC, empeora en la mañana y con frecuencia es productiva. Y aparece más allá de los 40 años. Cuando es por bronquiectasia, esa tos es productiva y está relacionada con la postura. Se lo acuesta al enfermo, se le hace un toalet respiratorio, es decir, se le golpea con la mano y estos pacientes tienen tendencia a expectorar. Cuando hay goteo nasal, la tos es persistente. Cuando es una traqueitis, cuando viene un enfermo y refiere que la tos se acompaña de dolor en la región torácica anterior, lo más probable es que sea una traqueitis, una traqueobronquitis. El crup laríngeo era una enfermedad que los mataba a los niños muy graves, que gracias a Dios con el uso de la pentavalente ha disminuido. Los pacientes tenían tos y era una tos con ronquera. Cuando hay fibrosis pulmonar, es decir, cuando la enfermedad pulmonar es del intersticio pulmonar, tipo fibrosis pulmonar, y esto se ve mucho en la neumoconiosis, la tos es seca, casi nunca es productiva. ¿Qué importancia tiene conocer cuánto tiempo tose el paciente? Importantísimo. En semiología el tiempo es fundamental. La tos aguda, aquella que no sobrepasa 2 semanas, máximo 3 semanas, se ve en los resfríos comunes, en la gripe, que es la más frecuente, las neumonías. La insuficiencia cardíaca congestiva puede producir tos porque hay congestión pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar puede producir tos, es parte de la clínica. Disnea, dolor torácico y tos es la tríada del tromboembolismo pulmonar. La sinusitis bacteriana aguda, que es frecuente en los niños, también es de evolución aguda. Pacientes con bronquitis crónica, cuando
cuando viene una descompensación o viene una infección sobreagregada, empiezan a toser, cambia las características de la tos. La rinitis alérgica, la broncoaspiración son causas de tos aguda. En cambio, hay otras enfermedades que cuando la tos es más crónica, es decir, más de 3 semanas, hace pensar en tuberculosis pulmonar, en asma, bronquitis crónica, bronquiectasia, el cáncer broncogénico, la insuficiencia ventricular izquierda, la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, importantísimo es que yo discrimine si la tos es aguda o es crónica, porque las causas de esta tos aguda o crónica son diferentes. ¿Qué complicaciones tiene la tos? Hay complicaciones menores, náuseas, vómitos, cefalea, incontinencia. Una mujer que tose mucho puede mojar su bombacha, puede dar mucha cefalea. Y las complicaciones mayores de la tos, fracturas costales, dolor muscular, neumotórax, disminuye el retorno venoso, puede hacer un síncope el paciente cuando tose demasiado, y también puede haber bradicardia, porque aumenta el tono vagal, el aumento de la presión intratorácica. Por estimulación del nervio vago puede provocar bradicardia. Pero algo más importante de la tos es que reduce la calidad de vida. Un paciente con tos no va a poder trabajar normalmente. Puede interferir con la respiración, puede interferir con los patrones del sueño, y cuando también es grave la tos, puede dificultar el habla. Por lo tanto, es importante el manejo de la tos. Sin embargo, la tos es un síntoma y lo que obliga al médico es etiquetar la causa, es decir, encontrar la causa. Entonces, hay algunas características clínicas, anamnesis, que en la anamnesis yo debo puntualizar en el paciente que tiene tos, la duración. Tengo que saber si es tos crónica, si es tos reciente o es tos recurrente. El horario es importante. Cuando la tos es matutina, es frecuente en los fumadores. Bronquitis crónica, enfisemas, bronquiectasia. Si es nocturna la tos, me interesa mucho preguntar si es nocturna, es frecuente en el asma o de insuficiencia cardíaca. Hablar de expectoración es como hablar de tos productiva. Es un acto mediante el cual, por favor, es hablar de tos productiva, porque en expectoración, acto mediante el cual son expulsados por intermedio de la tos las secreciones contenidas en las vías respiratorias. En un paciente que tiene tos productiva, es importante valorar el color, la cantidad, la consistencia y el olor. Si el olor es fétido, eso indica que hay microbios anaerobios. Mientras más purulento, mientras más mucopurulento, mientras más purulento es el contenido es decir, esa expectoración, habla de que hay una invasión bacteriana importante. Cuando es serosa, puede simplemente indicar insuficiencia cardíaca, asma bronquial. Cuando es sanguinolenta, eso puede ser muy grave, porque puede ser bronquiectasia, puede ser tuberculosis o puede ser cáncer de pulmón. Por lo tanto, el paciente que tiene tos productiva amerita que yo caracterice el contenido de esa tos productiva. Esa secreción es importante saber el color, la cantidad, la consistencia, si es pegajosa, ¿no ve? Tengo que ver cómo es la expectoración, tengo que ver el contenido, esa secreción tengo que valorarla. No es simplemente decir
es una tos productiva y nada más. Arrancar y arrojar por la boca las flemas y secreciones que se depositan en los bronquios. Este producto es el esputo y es lo que se lleva en los vasitos para hacer el estudio de la baciloscopía, ¿no es verdad? La baciloscopía seriada de esputo, que antes eran 3 y ahora son 2 muestras simplemente. Hay que saber que normalmente hay una producción del sistema respiratorio hasta de 100 centímetros cúbicos en 24 horas. Es normal que uno al amanecer pueda tener una expectoración. El problema es que eso puede ser dentro de lo normal. Fumadores tosen mucho en la mañana, botan todas las secreciones que han acumulado en la noche, pero eso es más de 100 cc. El color hialino amarillento en la bronquitis aguda. Sin embargo, en la tuberculosis generalmente es amarillo verdoso, como en los abscesos pulmonares, la bronquitis crónica y la tuberculosis. Como dije, la característica de este esputo, de este contenido, es importante porque nos orienta en la patología. En los abscesos pulmonares, en la tuberculosis, en la bronquitis crónica, puede ser purulento y es amarillo verdoso. Es rojo y rutilante cuando hay hemoptisis. Una de las principales causas de hemoptisis es la tuberculosis. Es rojo claro en el edema agudo de pulmón. Es rumbroso como ladrillo en el infarto pulmonar y en la neumonía. Es de olor fétido. También yo tendría que evaluar el olor de la expectoración. En las bronquiectasias infectadas es fétido. Y también cuando la infección es por anaerobios, tiene un olor muy característico, y también cuando es por Pseudomonas aeruginosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la evaluación del esputo, estamos diciendo que se valoran todas estas características, ¿no es verdad? El color, la consistencia, el olor, muy interesante, la cantidad, en qué momento del día se produce el esputo y qué síntomas acompañan, porque obviamente estos enfermos no solamente van a tener la tos productiva, van a tener otros síntomas. Generalmente los síntomas pulmonares, como cualquier otro síntoma, no vienen solos, vienen acompañados. ¿Qué enfermedades causan esputo, tos productiva? Laringitis, bronquitis aguda y crónica, bronquiectasias, tuberculosis pulmonar, EPOC, neumonía, absceso pulmonar, cáncer pulmonar. Fíjense que son infecciones de vías respiratorias bajas. Todas estas enfermedades son de evolución crónica. Por eso es que es importante precisar el tiempo desde cuándo está tosiendo el enfermo. ¿Ok? Otro síntoma del sistema respiratorio es la disnea. Estamos volviendo a tocar disnea, ¿no es verdad? Porque la disnea también es de causa cardíaca. Factores ambientales, sociales y psicológicos contribuyen a la percepción del paciente a la disnea. ¿Cómo dicen nuestros enfermos cuando les falta el aire? Tengo dificultad para respirar. Me siento atorado. Siento que no entra el aire. Siento fatiga. Así vienen los enfermos. Entonces usted tiene que saber interpretar la disnea. No todos los enfermos lo acusan de la misma forma. Siento atragantamiento, desasosiego, también dicen los enfermos. Me falta el aire. Se me corta la respiración, otros términos.
me ahogo, no me entra el aire, me cuesta respirar. Son síntomas, son modos de cómo los pacientes refieren la disnea. Normalmente uno no se da cuenta que está respirando, ¿no es verdad? Pero cuando aumenta la frecuencia respiratoria, recién uno percibe que está respirando. Entonces, una sensación subjetiva de falta de aire que puede expresar una respiración anormal o incómoda. Por lo tanto, los pacientes acusan este síntoma de diferentes maneras. Ahora, importante es en vía respiratoria, en semiología respiratoria, diferenciar si la disnea es inspiratoria o la disnea es expiratoria, es decir, si la disnea es por un trastorno de la inspiración o es por un trastorno de la expiración. Muy interesantes. Semiografía es una parte de la semiología que nos indica, que nos enseña a describir el síntoma. Semiografía, ¿no era? La disnea inspiratoria tiene como causa un obstáculo en las vías aéreas superiores, laringe, que impide la entrada de aire. Inspiración difícil, lenta e incompleta. Empleo de los músculos accesorios de la respiración. O sea, el paciente no solamente necesita el diafragma para respirar, el tronco hacia atrás por contracción de los extensores vertebrales. Cuando un enfermo tiene disnea inspiratoria, esto es lo que hace, inclina el tronco hacia atrás, claro, en situaciones extremas. Los dos síntomas más importantes que acompañan a la disnea inspiratoria son el cornaje o estridor y el tiraje. El estridor es una inspiración ruidosa al pasar el aire. Si, por ejemplo, uno está consumiendo pescado y no tiene el cuidado de sacar las espinas, o es un niño, imagínense, esa espina de pescado va a obstruir la vía respiratoria alta. ¿Y qué es lo que va a pasar? El paciente va a tener dificultad para meter aire, pero va a tener un estridor, que es una inspiración ruidosa al pasar el aire. Y lo que va a tener también es tiraje, una depresión paradójica inspiratoria de las partes blandas producida por el vacío intratorácico, que se origina cuando en la inspiración el pulmón no sigue enteramente a la caja torácica. Es decir, es una retracción de los espacios intercostales. Muy interesante, jóvenes, este signo que también se ve en los casos de neumonía. Cuando jóvenes, ustedes tienen que descubrir el pecho del niño, el tórax del niño, porque si no, no van a poder advertir el tiraje. El tiraje hay que observarlo, es un signo, algo que yo tengo que ver con la inspección, con mi ojo. Por lo tanto, si yo no descubro el tórax del enfermo, no voy a poder descubrir el tiraje. En cambio, la disnea expiratoria es muy diferente, porque se debe a pérdida de la elasticidad pulmonar, espasmo de los músculos respiratorios, puede ser por edema y secreciones viscosas, adherentes dentro de la luz bronquial. Es decir, el paciente mete normal el aire, pero no puede sacarlo. Y eso es por ejemplo, la fibrosis pulmonar. En la fibrosis pulmonar el paciente no puede. En el enfisema pulmonar avanzado, el problema no está en la inspiración, el problema está en la expiración, no puede sacar el aire. Entonces hay una retención de oxígeno dentro de los pulmones. Por eso es que los pulmones de los enfisematosos son negros, se lo ve muy negro, porque tienen retención de gases. La disnea expiratoria, cuando uno empieza a describir en la semiografía, es una gran dificultad expiratoria que impide la salida del aire del pulmón. En esta disnea es necesario emplear los músculos accesorios de la respiración, como son los de la pared abdominal, triangular del esternón, cerato menor y posterior. ¿Qué enfermedades producen disnea expiratoria? Como decía, el enfisema y el asma. Los pacientes asmáticos tienen igual dificultad para exhalar el aire.
¿Cómo yo valoro objetivamente la disnea? Una adecuada historia clínica, la anamnesis. Es importante determinar si la disnea se ha desarrollado en forma aguda o es de naturaleza crónica. Hay que explorar físicamente. Con la exploración física yo voy a poder determinar si la disnea es inspiratoria o es expiratoria. Datos de laboratorio pertinentes y pruebas de función pulmonar son los que me van a permitir precisar mi diagnóstico. Entonces, en la anamnesis de un paciente con disnea aguda y crónica, uno tiene que preguntar al paciente si tiene dificultad para respirar en reposo, si tiene dolor torácico. Hay que preguntar el contexto de la disnea, es decir, qué estaba haciendo antes de comenzar la disnea, si la disnea es de reposo o es con el esfuerzo. Si tiene antecedentes de enfermedad pulmonar, es decir, tiene historia de alguna infección pulmonar, o tiene problemas del corazón. Cuando uno está haciendo disnea y no sabe si es una disnea por problema cardíaco, por problema pulmonar, hay que preguntar al paciente, o sea, de antecedentes, ¿no es verdad? Si el paciente, por ejemplo, tiene historia de que ha estado en cama, en reposo en cama, una abuelita que se fracturó la pierna y la hospitalizaron, el traumatólogo la dejó 3 semanas ahí postrada en cama y de un momento a otro hace disnea, eso es lo más probable que sea un tromboembolismo pulmonar. Peor si tenía fractura o si estaba operada, los traumatólogos la internan, la operan, le hacen, digamos, solucionan la fractura, le ponen un clavo, una placa y lo dejan ahí muchos días internados. Esos pacientes tienen riesgo de tener tromboembolismo pulmonar y este tromboembolismo pulmonar se va a expresar con disnea. Entonces es importante también que uno investigue otros síntomas, no solamente la disnea. Entonces la secuencia diagnóstica para un paciente que tiene disnea crónica es la historia clínica, la exploración física, hay que solicitarle un hemograma completo, bioquímica, ¿no es verdad? Eso ya es parte de un estudio. Entonces, en la evaluación del paciente con disnea, nos interesa saber si la disnea es aguda o es crónica. Forma de cómo se ha instalado. Si es brusca, indica un problema agudo, tromboembolismo pulmonar, un edema agudo de pulmón. Si es progresiva, una enfermedad crónica, EPOC, enfisema, bronquitis, cáncer, ¿no ven? Bronquiectasia. ¿En qué momento se presenta la disnea nocturna? En el asma, en la insuficiencia cardíaca, en el reflujo gastroesofágico, en el ERGE, esto es el ERGE. En el ERGE es característico que el paciente tiene disnea, tiene ese reflujo cuando come en la noche y no tiene el recaudo va y se acuesta inmediatamente. En este momento le viene la disnea. Los pacientes asmáticos se ponen mal en la época del invierno, se agrava su asma, por eso es estacional. ¿No ven? La relación con la actividad profesional o lúdica, es decir, investigar la ocupación del enfermo en el trabajo o por algún juego. Es decir, hay que investigar el contexto de la presentación de la disnea. Los síntomas asociados es importante también porque decían, los síntomas no vienen solos, ¿no? Un paciente con disnea grave limita la actividad habitual y en casos severos puede dificultar inclusive hasta que hable el enfermo. Obliga al paciente a permanecer sentado, puede no tolerar el decúbito porque el decúbito va a agravar su disnea y obliga a consultar servicios de urgencia o pedir repetitivamente evaluación médica. Una disnea grave. En ese caso, entonces, es muy grave, ¿no? Si la disnea tiene esas características, le está afectando mucho la calidad de vida, es grave.
Infinidad de enfermedades causan disnea. Enfermedades propias de la vía respiratoria, asma, bronquitis crónica, enfisema, bronquiectasia. Es decir, no voy a poder yo diagnosticar un asma solamente con la disnea. Es toda una historia clínica completa. Enfermedad parenquimatosa, neumonía, neoplasia, fibrosis pulmonar. Enfermedades pleurales, el derrame pleural, la fibrosis, el mesotelioma, que es un tumor de pleura, cursa con disnea. Pero fíjense que hay enfermedades también de la pared torácica. Una mujer embarazada, ascitis, una persona con obesidad, tiene historia de disnea, por lo tanto ellos entran en el diagnóstico diferencial. Anormalidades en el tórax, que ya vamos a ver cuando veamos examen físico. Por lo tanto, hay varios grupos de enfermedades que pueden provocar disnea. Sin embargo, disnea de tipo aguda, de origen pulmonar, neumonía y embolismo pulmonar. Son las dos enfermedades que yo tengo que tener siempre en mente como causa aguda de disnea. Y aquí yo le agregaría neumotórax, porque un neumotórax le puede provocar un episodio agudo de disnea. En cambio, causas crónicas de disnea, EPOC, derrame pleural, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar, pero también hay causas cardíacas. Por lo tanto, fíjense ustedes que es la historia clínica lo más importante para que yo pueda saber cuál es la causa de disnea de mi paciente. Entonces, en la anamnesis de la disnea, del paciente que tiene disnea, hay que caracterizar la disnea, qué factores predisponentes, qué síntomas acompañan a la disnea, qué hábitos tiene el paciente, si es consumidor de tabaco. Hay que mirar hacia atrás, anamnesis remota personal, y hay que mirar hacia atrás en la familia, los antecedentes, qué historia laboral tiene el enfermo, qué ocupación, qué medicamentos toma, qué viajes ha hecho. Importantísimo. Breve descanso. A la hemoptisis hay que tenerle respeto, jóvenes. Generalmente la hemoptisis, cuando ocurre, es que tiene algo muy grave el paciente y muy crónico. Expectoración de sangre que procede del tracto respiratorio inferior, por debajo de la glotis. Este concepto engloba desde el esputo teñido con sangre, a lo que se llama esputo hemoptoico, hasta la hemoptisis que puede comprometer la vida del enfermo. La principal causa de hemoptisis en nuestro medio es la tuberculosis pulmonar. Lo primero que debemos pensar en un paciente cuando tiene hemoptisis es la tuberculosis pulmonar. Sangre roja batida en la vía aérea, espumosa, que se expulsa con picor o ardor traqueolaríngeo. Hay que investigar bien cuando el paciente expectora con sangre si le picaba la garganta, la tráquea, la laringe, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con hematemesis, que es el vómito con sangre. Rara vez es cuantiosa, pero hay enfermos con tuberculosis que es terrible. Hay riesgo de asfixia y riesgo de muerte, ¿no? Porque imagínense que sea un paciente que la hemoptisis sea masiva, puede inundar la vía respiratoria, se broncoaspira y se muere. Obviamente no se asocia a melena, porque en este caso se trata de una hematemesis. Cuando yo examino la nariz y la boca, no hay lesiones. Es importante, cuando uno tiene dudas si es una hemoptisis o una hematemesis, examinar la nariz y la boca. Muchas causas. Siempre se debe pensar en tuberculosis activa o su secuela fibrosa
y en cáncer pulmonar. Es decir, las dos enfermedades en las que uno siempre tiene que pensar es tuberculosis y cáncer de pulmón. Siempre hay que hacer una radiografía de tórax y considerar la baciloscopía de esputo. Si yo sospecho tuberculosis, lo primero es baciloscopía seriada de esputo. Si yo sospecho cáncer, radiografía de tórax, tomografía de tórax. La hemoptisis se clasifica en dos grandes grupos. Es masiva, cuando expectora más de 600 ml en un periodo de 24 horas, o más de 120 centímetros cúbicos de sangre perdida en una hora. Es amenazante para la vida cuando el sangrado es superior a 20-30 ml por hora o superior a 500 ml en 24 horas. Cuando produce insuficiencia respiratoria o cuando lo descompensa al enfermo. Eso es muy grave, ¿ah? Cuando un paciente tiene hemoptisis grave, masiva, hay que internarlo en terapia intensiva, en cuidados intermedios. Y hay que dar drogas. En este caso sí se justifica dar drogas antitusivas. Hay que cohibir la tos. Cuando es no masiva, no compromete la situación cardiopulmonar de un paciente y generalmente no produce obstrucción de la vía aérea. ¿De dónde viene la sangre? En la hemoptisis, o sea, para discriminar hematemesis de hemoptisis, en hemoptisis es rojo brillante, expulsada con la tos, se acompaña de picor, ¿no ves? De ardor, mezclada con moco, no causa anemia generalmente, se acompaña de dolor torácico, casi siempre hay otros síntomas pulmonares, tos persistente, disnea. En cambio, cuando es hematemesis, que es la hemorragia digestiva, generalmente la sangre es roja oscura, marrón, expulsada, hay vómito, se ve mezclada con comida, acá se ve con aire, es airosa. Con frecuencia se acompaña de melenas, el pH es ácido, acá es pH alcalino. Generalmente causa anemia y el paciente tiene otros síntomas, pero abdominales. Acá son síntomas pulmonares y acá son síntomas abdominales. No creo que cueste discriminar la hemoptisis y la hematemesis, pero algunas veces sí uno se ve en esa disyuntiva si será hematemesis o hemoptisis. Nos ha pasado en el Hospital Gumucio. Hay la discusión hemoptisis o hematemesis. ¿Cuál es la fisiopatología, la patogenia de la hemoptisis? Hay lesiones cavitarias y fibrocaseosas de la tuberculosis. Entonces, en la tuberculosis se debe a ruptura de una red vascular perilesional o una erosión intracavitaria de los famosos aneurismas de Rasmussen. Cuando se rompen estos aneurismas de Rasmussen se produce la hemoptisis. Pero resulta que hay cavidades parasitarias llamadas micetomas que también producen hemoptisis grave. Y en los tumores se debe a necrosis o invasión de alguna arteria. Entonces, patogénicamente la hemoptisis es muy diferente de acuerdo a si es por tuberculosis, si es por un micetoma o si es por un tumor canceroso. Es un poco diferente. ¿Qué actitud inicial yo debo tomar ante un enfermo que viene por hemoptisis? Hay que confirmar primero si es hemoptisis. Hay que valorar la gravedad de la hemoptisis, si es masiva o no es masiva. Generalmente un paciente con hemoptisis tiene indicación de internarse. No cometan el error de enviarlo a su casa. Si viene a la atención primaria de salud, lo ideal es internarlo porque hay que investigar la causa. Porque hemos dicho de que generalmente indica una enfermedad grave y crónica. Entonces, uno se aproxima al diagnóstico haciendo una anamnesis. Confirmando la definición,
Hemoptisis es la eliminación por la boca de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores. ¿Cuáles son las principales causas de origen pulmonar? Tuberculosis, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, bronquiectasia y absceso pulmonar. 5 enfermedades que tienen ustedes que leer, y dicho sea de paso, tienen que leer mucho tuberculosis y neumonías. Principales enfermedades que afectan a los pulmones. Pero también hay de causa extrapulmonar. Un paciente que tiene una estenosis de la válvula mitral cursa con hipertensión pulmonar y puede tener hemoptisis. La insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar puede provocar hemoptisis. ¿Cómo oriento mi historia clínica y el examen físico en un paciente con hemoptisis? Esta historia clínica debe ir dirigida hacia las claves para identificar la etiología y caracterizar la cantidad de sangrado. Historia previa de enfermedad pulmonar, tengo que investigar si es portador de alguna enfermedad, investigar si el paciente tiene historia de tabaquismo, si tiene historia previa de hemoptisis, qué síntomas pulmonares tiene el enfermo, o por ahí está tomando algún anticoagulante. Importante es saber eso. La radiografía de tórax es la principal herramienta diagnóstica en la evaluación de la tos, en la que la historia y la exploración física son insuficientes. Toda esta anamnesis, todo este enfoque diagnóstico en la anamnesis hay que hacerlo. Si tiene historia de consumo de tabaco, qué patologías, es decir, hay que preguntar si el enfermo sufre alguna patología, si tiene antecedentes de atragantamiento, sofocación, cuerpo extraño, si tiene historia ya de que había tenido hemoptisis, si el paciente yo lo veo muy adelgazado, con una pérdida importante de peso, me debe hacer pensar en cáncer de pulmón o en tuberculosis. Si se acompaña de fiebre, es un cuadro agudo generalmente. Si tiene dolor torácico pleurítico, puede ser agudo, puede ser un tromboembolismo pulmonar, disnea, expectoración crónica. Si toma anticoagulantes orales o antecedente de un trauma. ¿Qué síntomas acompañan a la hemoptisis? Es importante averiguar. Desde hace unos días o semanas, para definir si es un cuadro agudo o un cuadro crónico, desde hace meses o años, si fue de inicio súbito, si se acompañó de fiebre, sudores nocturnos, ronqueria, pérdida de peso. Es decir, los síntomas que acompañan a la hemoptisis son muy importantes para orientarnos en el diagnóstico. Esta es una radiografía compatible con tuberculosis. Compatible. Hay un compromiso fundamental de los vértices pulmonares, de los lóbulos superiores. Casi siempre el bacilo de Koch afecta a los lóbulos superiores, porque el bacilo de Koch es un aerobio estricto, no puede vivir sin oxígeno, y como los lóbulos superiores están muy aireados, es donde más oxígeno hay, por eso tiene tropismo por los lóbulos superiores. Nos vamos a quedar acá para mañana avanzar. ¿Alguna pregunta tienen? Mañana culminamos todos los síntomas respiratorios. A evaluar si el paciente está adicto al consumo de tabaco. Correcto. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?